Queridos contribuyentes, queridos seguidores de mi canal de YouTube, ya me creo que soy un alcalde. En el editorial de esta semana quiero prometer y prometo que voy a cumplir todos los proyectos que tienen pendientes todos los ediles de los municipios de Almería. ¿A que no me creéis? Pues yo tampoco. No entiendo cómo se puede creer a alcaldes y alcaldesas o a candidatos políticos que quieren gobernar en una localidad y prometen lo increíble cuando llegan a las elecciones municipales. Te hacen leer un programa que no se han leído ni ellos mismos. Te llenan los oídos de palabras bonitas, te dan la mano o un abrazo como si te conocieran de toda la vida, rechupetean a niños pequeños y se hacen fotos como si fueran estrellas de Hollywood. Y durante su tiempo de mandato dicen una y otra vez, esto lo vamos a hacer nosotros. Lo que no ha hecho tal partido lo haremos nosotros, porque nosotros, me da igual el partido que sea, buscamos el cambio. Y así se pueden pasar 4 años de legislatura, solo cacareando sin hacer absolutamente nada. Cuando llega el momento de gobernar, ¿dónde están esas promesas? ¿Dónde está ese parque que pedían los vecinos? ¿Dónde está ese camino o ese carril o esa calle que hay que reformar para que peatones y vehículos puedan transitar en condiciones? ¿Dónde está ese ambulatorio prometido? ¿Y ese local para las personas mayores del barrio? ¿Y la reforma de ese mercado municipal? ¿Cuándo va a llegar? ¿Y la reparación de esas goteras del polideportivo que más que caer gotas lo que desciende del techo son cascadas? ¿Y ese local que iba a ser cedido, donado o incluso pagado cierta parte de este para crear un centro social? Y aquello de que iba a estar en un acto benéfico durante horas o incluso media hora y ni siquiera se quedó apenas 10 minutos, pero sí le dio tiempo a hacerse la foto y que su partido lo santificara. Y así una lista eterna de juramentos no cumplidos. Como no hay manera de escaparse de las promesas incumplidas y del cabreo de los almerienses de esa ciudad o ese pueblo, su única excusa es culpar a la oposición, sencillamente porque no tienen más pretextos que ese. Culpar a los demás, que son los que no pueden hacer nada, de lo que no han hecho ellos, que son los que están gobernando. Pero los ciudadanos no son tontos. Bueno, algunos sí, que siguen votando los mismos. Pero el resto de la población no pasa por el aro y no se creen las mentiras de estos individuos. Queridos alcaldes y alcaldesas que os creéis con derecho a mentir al pueblo que os ha votado y cuyos sueldos, algunos extremadamente exagerados, recibís gracias a los impuestos que tienen que pagar los ciudadanos, dejad ya de hacer el tonto. Dejad de creer que os votan porque sois los mejores, si es que no hay más alternativas si analizamos al resto de partidos. Dejad de presumir que lo hacéis todo por el pueblo, cuando en realidad solo lo hacéis por vuestras cuentas corrientes cada vez más abultadas, aunque luego indiquéis en vuestra declaración de bienes e intereses que solo tenéis 2.000 o 2.500 euros en el banco, un coche de destartalado y una vivienda de poco más de 120.000 euros. A mi parecer debería ser obligatorio que todo político que se presenta a unas elecciones y las gane, antes registre sus promesas electorales ante notario, de manera que pasados 1, 2, 3 o 4 años o en cada debate sobre el estado del municipio o informe de gestión municipal, el pueblo pueda denunciar todo aquello que se ha incumplido o que se lo ha saltado a la torera porque el alcalde de turno le ha dado la gana y se lo ha llevado al bolsillo, o a reformar algo que beneficie a ese edil y a su familia. Si de verdad quieren tomarse la política en serio, háganlo en serio, por y para los ciudadanos de cualquier localidad. Si han venido a llenarse los bolsillos, mejor cojan su camino y márchense. No olviden cerrar la puerta antes de salir, no vaya a ser que entre más mierda de la que sale. Si tenéis algo que denunciar de vuestra localidad, me da igual del partido que sea, el canal Estos Almería Sacio está para daros voz. Hacedlo llegar con pruebas y se enviará a quien corresponda. Además se publicará la respuesta si es que contestan. Este canal, además de dar noticias y publicar un editorial, es un servicio público por y para Almería, por y para los almerienses. Y ahora, noticias. Atención almerienses, aunque el asunto sanitario está bajo control, hay que estar muy alerta. No hay que preocuparse demasiado, pero sí hay que estar muy pendientes. 3 pueblos de la provincia de Almería se encuentran en alerta tras detectarse varios brotes de sarampión. Parece ser que esta enfermedad, que parecía estar erradicada en España desde hacía 10 años, ha vuelto a aparecer. 3 son las localidades almerienses en las que se han encontrado un caso de sarampión en cada uno. Estos son Roquetas de Mar, El Ejido y Adra. No es solo Almería, en Granada, Huelva o Málaga también se han detectado brotes de esta enfermedad. Hasta la fecha son 47 los casos confirmados en toda Andalucía. El 49% de los casos han sido menores de 15 años y el 51% restante adultos entre 21 y 65 años. El 47% de los pacientes han tenido que ser ingresados en el hospital. De todos los casos detectados, solo 2 tenían en regla la vacunación del sarampión de una dosis, 24 no estaban vacunados y en 21 de ellos no se ha podido conocer su situación vacunal.
La Junta de Andalucía ha intensificado las medidas de prevención sanitarias contra el sarampión en toda la comunidad autónoma. Y uno de los avisos que va a repetir una y otra vez para esta situación es vacunaros. ¿Por qué hay que vacunarse? Aunque no haya peligro. ¿Por qué debes vacunarte? Atento a esto porque no es ninguna broma. El sarampión es una enfermedad infecciosa muy contagiosa que puede presentar complicaciones graves tanto a niños como a adultos que no hayan sido vacunados. Además, viendo la situación en la que se encuentran nuestros vecinos de Marruecos, donde se han registrado más de 40.000 casos y 150 fallecimientos desde octubre de 2023, se prevé que pueda haber más brotes en próximas semanas y meses. De ahí que sea tan importante que os vacunéis, da igual la edad que tengáis, todo por vuestra salud. Haced caso y vacunaros. No cuesta nada, solo un pinchacito y ya está. No hay semana en la que el PSOE de Almería no saque su espada para enfrentarse, que quede claro, en batalla política, contra el Partido Popular. En esta ocasión, el diputado del PSOE por Almería, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, critica al PP por no hacer nada para promover la vivienda asequible en los municipios donde gobierna y más concretamente en la provincia de Almería. Según Lorenzo, a pesar de contar con los recursos necesarios por parte del Gobierno de España, solo se están promoviendo 40 unidades habitacionales de alquiler asequible en toda la provincia, un número insuficiente frente a la alta demanda que existe en la actualidad. El portavoz socialista señala que en los municipios almerienses de más de 20.000 habitantes con alta demanda de viviendas no se está promoviendo el alquiler accesible. El diputado denuncia que ni la empresa pública de la Junta, Abra, ni la empresa pública de la Diputación, ni en los municipios de Ejido, Roquetas, Adra, Níjaro o El Calovera están moviendo un solo dedo en materia de vivienda asequible. Se pregunta también si es que no hay demanda en esos municipios, si todas las familias disponen de 200.000 euros para comprar una vivienda libre o si todos los jóvenes disponen de 700 euros para alquilar un estudio de 40 metros cuadrados. Juan Antonio Lorenzo ha cuestionado si Moreno Bonilla va a aplicar la ley de vivienda en Andalucía o si continuará con una situación donde, por ejemplo, una vivienda protegida en Almería cuesta 200.000 euros. Según Lorenzo, el alquiler asequible es una solución eficaz que ya se aplica en otras comunidades y en Europa y hay recursos públicos disponibles, pero el PP está tardando en poner suelos a disposición para resolver este problema en la provincia. El portavoz ha anunciado que el PSOE exigirá a los alcaldes de los grandes municipios que implementen políticas actualizadas y dejen de especular con el mercado inmobiliario. La solidaridad en mayúsculas ha viajado esta semana hasta Bruselas. La Fundación Isabel Enrique Díaz participó el pasado martes 25 de marzo en una reunión en el Parlamento Europeo con representantes del grupo de conservadores y reformistas europeos bajo el lema «Cuando la negligencia mata». Miembros de la Fundación y valencianos afectados por la DANA, invitados por los eurodiputados de la delegación española del ECR, Nora Junco García y Diego Solier Fernández, expusieron en el Parlamento el trabajo de voluntariado y ayuda que llevan a cabo en Valencia. En el debate se mostró una crónica de los acontecimientos ocurridos durante la tragedia. Se destacó el papel crucial de los voluntarios en la respuesta al desastre y la importancia de la sociedad civil en situaciones de emergencia. En la reunión se presentó la labor de la Fundación Isabel Enrique Díaz, cuyo fundador y director es Luis García Enrique, resaltando su compromiso con los afectados. En el encuentro también se debatió sobre qué se podría haber hecho de forma diferente, la necesidad de rendición de cuentas, el riesgo de que la ayuda se diluya cuando deje de ser noticia y las propuestas para el futuro en casos similares. Testimonios de voluntarios y valencianos afectados por la negligencia de las autoridades pudieron explicar en primera persona cómo vivieron la tragedia. El evento concluyó con balance positivo en general, aunque la reunión dejó un sabor agridulce. Los políticos del grupo de conservadores y reformistas europeos expresaron su descontento ante la falta de soluciones por parte de las administraciones públicas en España. En cambio, los miembros de la Fundación Isabel Enrique Díaz y los valencianos afectados salieron con una impresión positiva, ya que tuvieron la oportunidad de hacer oír su voz, exponer la realidad que viven las poblaciones golpeadas por la DANA y compartir cómo se están gestionando las ayudas para los afectados. La Fundación continúa con su proyecto de ayuda a Valencia sin dejar de lado los diferentes trabajos que hace tanto en Almería como en otros lugares de España. En su agenda tiene programadas reuniones y charlas con las que se está consiguiendo que más personas anónimas y empresas, además de personas conocidas de todos los ámbitos, colaboren ayudando a quienes más nos necesitan. Tu ayuda es clave. Puedes colaborar con una donación a través de Bizum al 06186 o mediante transferencia bancaria ES 77 0049 3927 5127 1446 7751.
No olvides pedir el certificado de donación con vuestro nombre, apellidos y DNI a través del correo electrónico de la Fundación info@fundacionisabelenriquediaz todo junto, .org. Encontraréis estos datos en la descripción del vídeo de esta semana. Nuevo premio a la inclusión laboral, que no es que tengan pocos, pero seguro que no son suficientes para seguir motivando a empresas y empresarios. El proyecto Escaparate 21, idea que une la moda sostenible, el diseño artesanal y las personas con discapacidad, ha obtenido el premio de la Facultad de Psicología en la Feria de las Ideas de la Universidad de Almería. Esta iniciativa apuesta por la sostenibilidad y la creatividad, pero sobre todo por la inclusión laboral de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual. Casi 30 personas participan en esta tienda online que une dos líneas de trabajo: Moda 21, donde se venden prendas nuevas y de segunda mano, y Arte 21, con productos personalizados hechos a mano como tazas, cojines o imanes. Pero lo más importante es que ellos gestionan todo, desde la recepción y fotografía de los productos hasta la atención al cliente y los envíos. Ahí es nada. María Isabel Sáez, profesional del equipo de Escaparate 21, comenta que en Moda 21 llevan a cabo un trabajo muy completo que abarca desde la recepción y clasificación de las prendas hasta su desinfección, catalogación, publicación en la web y envío al cliente. Esta iniciativa no solo promueve la inclusión laboral, sino que también apuesta por la sostenibilidad, dando una segunda vida a ropa en perfecto estado e incluso a prendas nuevas. El jurado de la Feria de las Ideas destacó el enfoque inclusivo y el carácter sostenible del proyecto, que ha obtenido una dotación económica de 300 euros y acceso a mentorización especializada. La tienda online abrirá muy pronto y será una ventana al talento y esfuerzo de las personas con discapacidad intelectual que participan en Escaparate 21. Una gran oportunidad para conectar con la sociedad y ocupar su lugar en el mercado laboral. Para los amantes de la buena lectura y sobre todo para los que son seguidores del ya más que internacional escritor almeriense Fran García, BookJ, atentos porque se presentan novedades. En breve, el llamado DJ de los libros presentará su nueva obra titulada Memorias a los pies de la Alhambra, publicada por la editorial Diversidad Literaria. En esta ocasión, el autor nos traslada a la ciudad de Granada. El argumento trata de una anciana que, acompañada de su joven nieto, irá transitando los diferentes estadios de la enfermedad de Alzheimer, temática principal del libro. Fran García vuelve a mezclar literatura con música, su más que ingenio literario con artistas de prestigio internacional. Esta vez escucharemos nombres como la granadina Miriam Sae, artista que fusiona varios géneros musicales en su estilo, incluyendo pop, flamenco, rhythm and blues y soul. Su música tiene influencias de la música urbana y el flamenco contemporáneo. Fran García también incluye a la cantante, actriz y productora artística chilena Nia Darok, además de exitosos temas incluidos en la escena del dance, trance, techno y electropop. 4 prólogos dan comienzo a Memorias a los pies de la Alhambra, textos escritos por la farmacéutica granadina Mari Lex, la enfermera almeriense Chelo Barranco, el maestro y director de colegios José Ramón García López, más conocido en Cabo de Gata como Don Ramón, y el profesional de transportes sociosanitarios Manuel Ángel Ruiz. Para los que queráis un ejemplar y saber más sobre los entresijos y la historia de cómo se engendró el libro, el viernes 25 de abril de 2025, de 20 a 21 horas, en la Pizzería Singapur, en Avenida del Toyo 122 en Retamar, tendrá lugar la presentación de Memorias a los pies de la Alhambra. Tendréis la oportunidad de hablar con el escritor, pedirle autógrafos y hablar con él cara a cara. ¿Qué más se puede pedir? Ya sabéis, pronto en librerías, Memorias a los pies de la Alhambra, del almeriense Fran García, BookJ, publicado por la editorial Diversidad Literaria. Yo ya lo he reservado, luego no os quejéis. Llegamos al final de la edición de esta semana. ¿Crees que ha faltado algo de interés? Deja tu opinión en comentarios y te leo. No olvides dar like al vídeo, suscríbete al canal si no lo has hecho ya y comparte para que llegue más lejos. De esta manera apoyas al canal, das más visibilidad y en un futuro se podrán hacer más cosas. Si quieres proponer temas que interesen o denunciar algo que perjudica la vida diaria de la capital o de alguna localidad de la provincia, hazlo llegar con pruebas y se enviará a quien corresponda esperando su respuesta. Si no contestan la denuncia, se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.